Nombre y cargo, por favor. Catalino Zavala Márquez, secretario de Educación en Baja California. Hubo una manifestación, bueno, llaman varias manifestaciones que han hecho los maestros de preescolar. Entonces, nada más para saber, ya habló con ellas, ¿qué fue lo que les dijo? Sí, de hecho hemos tenido un diálogo permanente, no solo con ellas, con todos los maestros, maestras, con los sindicatos, con todas las expresiones del magisterio en el estado. Y de manera particular, este grupo de maestras que se inscribieron en una convocatoria de admisión para educación del periodo del 19-20 del ciclo escolar pasado. Por la contingencia, esa convocatoria había quedado en suspenso y no se iba a asignar ninguna plaza de esa convocatoria por toda la suspensión de clases, la contingencia y porque no era posible poder atender de manera presencial a los maestros. Y se estuvo a la revisión de la convocatoria para el siguiente ciclo escolar. Pero platicando con el gobernador del estado, vimos la importancia de hacer las gestiones necesarias en la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Federal, porque son procesos de convocatorias nacionales, no dependen del estado, básicamente. Y entonces pedimos que se nos hiciera una ampliación, se diera vigencia a dicha convocatoria, a pesar que ya se había vencido. Pedimos que tuviera una ampliación para poder, a través de la modalidad de a distancia, poder generar la asignación de plazas en preescolar, en primaria y en secundaria, a maestros incluso destacados y buenos que habían sido evaluados desde el 2015, que no se les había asignado plazas y horas. Esto lo vimos importante porque se requería poder contar con los espacios, con los maestros y maestras para atender a los niños y jóvenes para el siguiente ciclo escolar. De tal suerte que se autoriza y se procede a hacer la asignación de plazas. Por cierto, histórico, en esta convocatoria que nos permitieron darle continuidad, nosotros en nivel de preescolar, por dar un referente, el ciclo anterior se asignaron 118 plazas. En este ciclo escolar, con esta convocatoria, logramos, de la revisión que se hicieron de plantillas, de poder regularizar las escuelas, pudimos lograr asignar casi el triple de plazas en preescolar. Es decir, el número total fueron de 368 plazas. Casi el triple que el ciclo escolar, porque hicimos esta revisión de plantillas. Estos maestros acudieron, estuvieron presentes, platicamos, hablaron con el gobernador, platicaron con nosotros y los invitamos a que se incorporaran en una mesa de trabajo con la Secretaría de Educación y ellos revisaran, porque tenían observaciones, objeciones, que no se había respetado su lugar en la lista de ordenamiento, que su evaluación no había sido correcta, es decir, tenían distintas observaciones y decían que querían que se asignara plazas a toda la lista de ordenamiento que había en preescolar, como fue en primaria. En primaria lo pudimos hacer y hasta nos quedaron plazas porque es mucho más amplia la oferta y la demanda en primaria. Preescolar no es tan grande, pero aún así pudimos avanzar muchísimo. Y otra objeción que ellos tenían era que no estaban de acuerdo que se diera prioridad a los docentes egresados de escuelas públicas, sino que formadoras de docentes, porque la ley establece hoy que se dé prioridad a los egresados de normales y muchos de ellos son egresados de privadas. Entonces, en nivel preescolar, en nivel primaria, pudimos entregar a todos, pero en nivel preescolar, pues solamente pudimos regularizar y tener disponibilidad de estas 368 plazas.
Eso fue lo que hicimos. Pero además los invitamos para que ellos participaran, revisaran todas sus observaciones que tenían en este proceso. Lo hicieron a cabalidad, participaron en el proceso, estuvieron revisándolo y lo alargamos hasta el último día para que pudieran participar y finalmente quedó en eso. De tal suerte que incluso hoy volvimos a platicar con ellos. La convocatoria 19-20 ya se cerró la semana pasada, la alargamos lo más que pudo con la autorización de la Secretaría, pero ya no era posible más tiempo y porque teníamos la convocatoria para este ciclo escolar 2021, que esta se publicó ya las listas de ordenamiento, de admisión, el 7 de agosto. O sea, no podríamos continuar y no teníamos la disponibilidad de plazas. Les explicamos, les invitamos a que sigan participando, apoyarlas en todas sus inquietudes y todo lo que sea viable y posible, pues la Secretaría lo está realizando. Ellas alegaban de que había maestras mejores calificadas o con mayor puntaje en la lista que tienen ellas de la normal privada, de las que estudian de forma privada, a comparación de las que estaban en la pública y que se les hacía un poco de injusto. Y la otra es, también estaban diciendo que había una lista de escuelas en las que se alcanzaban, de preescolares que podían alcanzar ellas a entrar, pero que les comentaban a usted sobre esa lista, pero que al parecer hay una diferencia ahí a esa lista que está en línea. Aclaro ambas cosas. La primera tiene que ver con un listado de ordenamiento. Nosotros recibimos, publicamos la convocatoria se aprueban a nivel nacional, son únicas. Hay una plataforma de registro y de evaluación nacional única. Lo que hacemos la Secretaría es que las publicamos, recepcionamos la documentación, la información de los docentes y la subimos a esa plataforma. La Secretaría de Educación en el Estado no hacemos un proceso de evaluación personal de cada docente, sino que este proceso se realiza a nivel nacional y en esta plataforma en forma totalmente transparente. Esa es una primera aclaración que les planteamos. La segunda es que nosotros no recibimos durante todo el periodo de la convocatoria ninguna observación en contra de la evaluación que se hizo, porque si así hubiese sido, estamos obligados a recepcionarla. La pueden hacer a nivel nacional, lo pueden hacer en nuestra plataforma aquí directamente y nosotros estamos obligados a enviarlas para que se haga la revisión. No tuvimos ninguna solicitud de esa naturaleza. Y en el segundo caso, que tiene que ver con el planteamiento que comentas que había plazas, toda la revisión que hicimos y que pudimos entregar casi el triple en diferencia del ciclo anterior fue por la revisión que hicimos de plantillas, de tal suerte que para que se cercioraran de manera directa, las invitamos a que estuvieran en una mesa técnica de trabajo, no ocultamos nada y ellos vieran por sí mismas este proceso. Es decir, la observación, si hubiese algún reclamo por la evaluación, se puede revisar, situación que no se dio. Y en el segundo caso hicimos toda la revisión. Quiero entender que, pues sin duda es muy importante buscar que puedan tener empleo en el sistema educativo y se pueda asignar plazas, pero esto es producto de convocatorias, de disponibilidad. Y si no tenemos espacios en escuelas para formar más grupos, pues no podemos asignar una plaza que no exista. Asignamos las que se necesitan y se tienen disponibles. Si les manifestamos en el proceso, muchas de ellas están en la siguiente convocatoria, con todo gusto les damos seguimiento, pero son procedimientos normativos. El planteamiento de que se dé preferencia a un maestro egresado de instituciones formadoras de docentes públicas sobre las privadas es una disposición de ley, no
puede el secretario cambiar esa disposición. Aunque sea mejor la calificación de la que haya estado en la privada. Van en orden de una lista de ordenamiento por sus resultados y su evaluación. Ajá. Entonces, esto se realiza así, se hace una lista con egresados y otra lista con de instituciones privadas, ¿sí? Pero así es como establece la ley. Agotamos la primera y seguimos con la segunda en el orden que están, de acuerdo a su evaluación. Perfecto. Entonces, la solución que se les dio prácticamente es tener que esperar hasta el próximo año. No, nosotros hicimos la revisión junto con ellas, se cercioraron de la disponibilidad. Gracias al proceso que hicimos de revisión de plantillas, se pudo lograr asignar estas 388 plazas, el número ya es lo que le repito, de 388 plazas, ¿no? Te voy a dar el número exacto para que no nos vayamos a confundir. Son de plazas aquí en preescolar, entregamos en primaria y en secundaria. En el caso de preescolar, 386 plazas de 602. ¿Sí? Son las que se tenían disponibles. Okay. Y hubo listas que pudimos agotar nosotros. En educación especial se agotó la lista. En educación especial intelectual se agotó. En educación especial motriz se agotó la lista. En educación especial psicología quedaron pendientes 49. No se pudo agotar la lista. En educación especial visual se agotó la lista. En educación preescolar indígena se agotó la lista al 100%. En educación preescolar ya, que es la que hablamos, de jornada, de 602 se entregaron las 386. ¿Sí? Entregamos 268 plazas más que el ciclo anterior por la revisión de plantillas. ¿Sí? Y en primaria agotamos la lista totalmente. Es decir, en telesecundaria quedaron pendientes 34. ¿Sí? Algunas sí fueron agotadas, otras no, y eso tiene que ver con el propio proceso de disposición. Aprovechando, para el próximo inicio de clases, ya lo dijo hace rato en la conferencia con el gobernador, se va a hacer igual que a nivel nacional hasta esperar que estemos en el semáforo en verde. Para estar en modalidad presencial, sí en semáforo verde, pero aún cuando estemos en semáforo verde, el gobernador, por las recomendaciones del sector salud, va a valorar las condiciones para cualquier regreso presencial. Aún cuando estemos en semáforo verde ya sería posible, pero es una decisión de valoración de la autoridad estatal para ver las condiciones de seguridad y de salud de los niños, niñas y jóvenes. Y la nueva normalidad nos tendrá que decir cuando sea posible presencial, en verde, y sea presencial, los distintos protocolos que se van a llevar a cabo para que esto suceda, ¿sí? De tal suerte que eso lo vamos a platicar sin duda en toda la estructura educativa, con los maestros, con las maestras y con los padres de familia. ¿No ha habido quejas de padres de familia en cuestión de los colegios privados? ¿De que algunos siguen manteniendo las mismas cuotas? Hemos escuchado que existen algunas situaciones de inconformidad de padres de familia, dada la pandemia, la contingencia y la situación económica, sobre cómo llevar adelante sus acuerdos con las instituciones privadas. En primer lugar, este es un acuerdo entre la propia escuela privada y el padre de familia, pero creo que es importantísimo, tanto es parte del sector educativo, las escuelas privadas, también se puedan generar las condiciones y facilidades para poder que estas escuelas continúen dando su servicio. Perfecto. Muchísimas gracias.